repercusión. Entonces es una pena, porque se hubiera podido hacer, si todo el mundo se apunta a tiempo, se hubiera podido hacer un cartel diciendo qué obras son y un pequeño mapa para que la gente lo siguiera. Quizá el año que viene lo logremos. La iniciativa de una partida. Pero esto no fue de los artistas. Y evidentemente lo propuse yo y se traspasó a que lo organicen artistas de Sitges, Cercle Artístic y de boca en boca. Y quien invitaba era artistas. El correo que recibí era este. Sí. No han confirmado que había cartel del ayuntamiento. No, es que no da tiempo. O sea, es que estas cosas cuando se hacen, la gente tiene que responder para que dé tiempo a hacerlas. Yo contesté al cabo de 4 horas. Tú sí, pero el resto se han encantado y no han contestado. No, entonces pensaba, y lo comentamos el otro día que nos encontramos, que habían ofrecido que saldría el cartel, pero no sabíamos si saldría. Pero ellos lo ofrecieron. Sí, pero o sea, que como no da tiempo a hacer el cartel, lo que pasará es que en todos los escaparates que esté, habrá que poner un cartel de la feria y el nombre de la obra y del artista. Pero eso, lógicamente, lo tiene que hacer el propio artista. Pero esto lo habéis hablado con la gente de la sí, demanda. Sí. Es que ellos no han dicho nada. Ellos invitaban, y yo precisamente, yo sabiendo que podía ir todavía más lejos, se lo decía a más gente, decir, podéis, porque es que ellos también, si no tienen gente, están interesados que alguien más se apunte. Claro. Pero claro, contaba que ellos habían ofrecido ese espacio que el ayuntamiento anunciaba. Porque si yo tenía más sitios, yo he dado las gracias a gente que me ha ayudado. Es que no te entiendo la pregunta. La pregunta es, ¿qué se sabe de esto? Se sabe que se han apuntado solamente tú y yo. Por lo tanto, bueno, pues si queremos que todo Sitges sea feria, yo creo que tendremos que arrimar el hombro todos, ¿eh? No esperar que nos vengan a buscar la obra a casa, nos busquen el escaparate y nos den todo hecho. Hay que espabilar. Tenía más espacios, pensando que... Pues díselos a los compañeros, díselo, a ver si lo logramos y a partir del jueves esté colocados, ¿no? Pero lo del cartel de la feria hay espacio para ponerlo. El cartel de la feria, que nos darán carteles para la semana que viene, que lo presentaremos aquí, el cartel de la feria se pondrá en cada una de las tiendas y los escaparates, aparadores que tengan una obra. Pero ahora sí que poner lo que hablabas, porque se había hablado de un cartel que habría espacio para... Uno especial, un cartel especial con los artistas y los aparadores que eran, pero como no da tiempo a hacerlo, se pondrá el cartel de la feria. Simplemente darán 30 para que se pongan en los aparadores que formen parte de ese movimiento, que por cierto, esas cosas tienen un nombre. No. Francés era el tour de... No. Sí, es que es alrededor de la exposición, alrededor de la historia. Bueno, pues entonces vamos a ello y no vamos a perder más minutos. Y desde, como todos los jueves, desde Espacio Dr. Kane, tenemos mosaicos hidráulicos a cargo de Jordi Dresset, que ha hecho un trabajo ímprobo y que ahora vamos a empezar a disfrutar, sobre todo a partir del día 27, que es la inauguración de su exposición. Jordi. Hola, buenas noches. No, está estropeado. ponlo encima de eso, a ver. Bueno, os preguntaréis por qué hemos hecho el hidráulico. Blanca me ofreció este espacio para presentar este trabajo que he hecho sobre el proyecto hidráulico, porque el viernes próximo se inaugura una exposición que va a estar, no estoy seguro si va a estar 3 meses o 6 meses, en el Palau Miramar, en la primera planta. Se inaugura el viernes próximo a las 8 de la noche, por si queréis asistir. Y bueno, no es mi exposición, simplemente yo he decidido lo de mi material, bueno, parte de mi material. Mi material es mucho más extenso que todo esto. Me ha costado horrores conseguir que se hiciera esta exposición. A ver, vais a preguntar por qué mosaico hidráulico. ¿Qué me liga a mi mosaico hidráulico como para haberme tomado el trabajo de hacer, valga la redundancia, de hacer ese trabajo? Invertir tanto tiempo y dinero en este tema que
que para mí no me es familiar, ¿no? O sea, en casa nadie fabricaba un asiento hidráulico. Pues bueno, hace como unos 15 años empecé todo el tema, cuando aquí en Sitges yo paseaba a mis perros y habían derribado una casa de por aquí Sitges, lo habían tirado todo en un vertedero incontrolado, bueno, por ahí cerca de Quimar. Con las perras paseando sobresalían 2 o 3 baldosas y dije, qué pena, esas baldosas que se van a perder. Hasta entonces todos los pavimentos, todos los suelos de los pisos de Barcelona tienen, bueno, todos no, pero los antiguos, la gran mayoría tienen este tipo de pavimento, pero nunca me había fijado, nunca había prestado atención, hasta que las vi por ahí sueltas tiradas. Las recogí, las limpié, pensé qué puedo hacer con ellas, las enmarqué y las colgué en las paredes de mi casa. Ahora veréis. Esto es una interrupción. Al cabo de un tiempo, pasando por Barcelona, en un contenedor pues había unas cuantas más. Las recogí y ya está, ya las fastidiado. Ya tienes 10 baldosas, ya se empezó una colección. En este momento tengo 600 baldosas distintas. O sea, decidí, bueno, entonces, perdón, me interesé por saber qué era un asiento hidráulico, cómo se fabricaba, en qué momento había empezado, y no encontré nada. Hay poquísima bibliografía sobre este tema. Entonces dije, bueno, pues si no hay nada, pues voy a tener que investigarlo. El resultado es un libro que se va también a... Se presenta el 8 de mayo en el Museo Marisel, en la Sala Gótica, pero bueno, que el día de la exposición ya va a estar a la venta también. Aquí traigo la maqueta, por si alguien lo quiere ver después. Esta es la cuña publicitaria, que no debe verlo. Bueno, ha sido un trabajo de investigación pues, de casi 10 años hasta terminar con este libro. Y en cuanto a las baldosas, mi intención es salvar el diseño, o sea, salvar los dibujos. Las baldosas en sí están muy poco valoradas. ¿Por qué? La gran diferencia entre la baldosa cerámica y la baldosa hidráulica. ¿Por qué se llama hidráulica? Bueno, porque está hecha con una prensa hidráulica, sí, pero no viene de aquí el nombre. Porque cuando empezaron las prensas no eran hidráulicas, eran de vidrio, etc. Entonces el nombre no viene de aquí. ¿Por qué están hechas con cemento? Y el cemento se endurece gracias a su propiedad, que es la hidraulicidad, porque es una reacción química con el agua. O sea, el cemento está, sí ha pasado por horno, entonces cuando se añade agua, tiene una reacción y en 28 días endurece. Entonces las baldosas tienen que estar fabricadas 28 días en stock para que se endurezcan. Las cerámicas sí pasan por el horno, o sea, esta es la gran diferencia. Después veréis, y traeré aquí una muestra que está rota expresamente para que veáis las 3 diferentes capas, si queréis. Pero bueno, sí, es igual, pásalas. Son 3 capas de 5 milímetros las 2 primeras, la que tiene dibujo, por eso yo siempre recomiendo no pulir un suelo de pavimento hidráulico, sí abrillantar, porque son 5 milímetros y ya con el paso del tiempo, el desgaste ya se ha rebajado un poco, si alguien una máquina lo pule, es que te quedas sin dibujo. Bueno, ¿y por qué en Sitges? O sea, a ver, mi intención es donar todo mi patrimonio, toda mi colección, sobre 600 baldosas, herramientas de cómo se fabrican. Tengo casi como 100 catálogos comprados en anticuarios, o sea, tengo una inversión económica que nunca voy a recuperar ni lo pretendo, pero estoy salvando arte. Y insisto en lo de arte porque estoy queriendo volver a darle la calidad de arte industrial, por supuesto. Sitges, ¿por qué? Pues porque en Sitges tenemos todas las artes aplicadas referentes al modernismo. Están los hierros forjados, están casas modernistas, o sea, arquitectura, está pintura con dibujos de casas, retratos de Rossinyol, etc. O sea, está todo y falta el pavimento hidráulico. El pavimento hidráulico, desgraciadamente, como es una cosa de cemento que no se valora y como se pisa, nadie le ha dado el valor. Pero en el momento en que artistas o arquitectos como Josep Pascó, Alexandre Darriquer, Lluís Mani i Montaner, Gaudí, etc., diseñaron pavimento hidráulico, yo me reafirmo en que es arte. Entonces, por eso me he tomado este trabajo. Y bueno, esta donación, de momento, el Ayuntamiento de Sitges no la acepta porque no hay dinero, pero bueno, espero que algún día lo puedan aceptar. He preparado un pequeño, no sé si me oís, un pequeño, bueno, de una media hora, un PowerPoint, y iré explicando un poco.
Bueno, lo tengo preparado en catalán, pero es igual, ahí sí, lo haré con traducción simultánea. Como decía, todo empezó hace unos 15 años, pues esto pasando los perros, entonces decidí salvarlas y colgarlas en las paredes de mi casa. Esto es la pared de mi casa, toda mi casa está cargada con 300 baldosas, es ya casi una brevedad de museo. He tenido también que ir investigando cómo se tratan, si al principio las barnicé para que subiera el color, pero luego me di cuenta que era una pena porque de cierta forma para ir al museo pues habrá que quitar luego el barniz. Entonces ahora he descubierto, sí, es como un aceite que no es tan agresivo, el barniz no lo es, es algo de amarillo que lo entiendo también. O sea que... Si utilizas el barniz para el óleo en spray, eso no amarillea. Hay un producto especial que es un aceite y ya es perfecto, porque sube el color, le da este efecto mojado que le llaman y queda perfecto, y no amarilla con el tiempo. Vale, entonces vamos a entrar ya a definir qué es el mosaico hidráulico. Vale, esto es todo un mundo de mosaicos hidráulicos. El mosaico hidráulico es un tipo de baldosa artesanal hecha con mortero de cemento Portland, enmoldado y prensado, nacida para imitar a otros tipos de material, como el mármol, el grés, los pavimentos romanos, la madera, las alfombras, etc. Y destinada a pavimentos o revestimientos de paredes interiores. Sí, a pavimentos o revestimientos de paredes. No se usa mucho en paredes, pero en algún sitio se ha colocado también. Su cara vista, esta la que vemos, la dibujada, se llama cara vista o cara lisa. Está decorada con un solo color o con dibujos varios, de forma que al ser colocada formando un pavimento, crea la ilusión óptica de una alfombra. Estas baldosas acostumbran a ser cuadradas, de 20 por 20, y con un grueso de unos 25 centímetros, grueso. Pero tanto las medidas como la forma pueden ser modificadas según necesidades. Ahora vamos a pasar un vídeo que explica muy bien, son 2 minutos creo, que veréis todo el proceso de fabricación. Luego vamos a entrar paso a paso, pero yo creo que es muy interesante verlo en el vídeo. Aquí no me funciona nunca, o sea que lo tengo que entrar por ahí. Está en catalán, no sé, ¿eh? Has vuelto. Bueno, si va, porque este ordenador a veces me hace un tonto. ¿Cómo es el caso? Parece. Mosaics Martí. No es este que estoy pinchando, son los artesanos, que me funcionó ayer en casa, porque lo comprobé todo, pero esto es lo que pasa siempre. Bueno, pues veremos el otro. Como hay dos, veremos el segundo. No, perdón. Bueno, pues continuemos. Ya lo veremos al final. Vale. Estos son los primeros mosaicos. Empezamos con el mosaico romano hecho con teselas. Esto se empezó a hacer a partir del año 6000 a.C. Se empiezan a utilizar los tochos secados al sol y hacia el 3000 a.C. ya se fabricaban tobas. Bueno, pues ladrillos. En los 6000 se empezaron, 6000 a.C. ¿Dónde? ¿En qué parte del mundo? Pues por todo el mundo. Esto fue en Italia básicamente. Que es donde ¿Perdón? No existía. No existía. Lo que ahora es Italia. Era en mi país. Babilonia. Claro que no existía, pero lo que ahora es Italia. O sea, ese pavimento que llamamos romano. Bueno, pero no sé qué. En fin, lo siento, no tengo la licenciatura de Vale, vale. No voy a entrar por ahí. O sea, esto lo saqué de algún sitio, no lo sé. O sea, hacia 3000 años antes de Cristo se fabricaban los ladrillos cocidos ya. Los primeros antecedentes del mosaico los encontramos en la región de Anatolia, en Turquía.
en forma de pavimentos de hechos de codos, de piezas pequeñas de estas, hechas alrededor del siglo VII a.C. En Pela, en Grecia, se pueden ver los primeros pavimentos procedentes del siglo IV a.C. Y en Morgantina, Sicilia y Pérgamo, en el siglo II ya existían mosaicos hechos con piedras talladas, conocidas como opus tessellatum y opus secundum. Es la pequeña, son las teselas. En la década de 1830, Herbert Minton, en Inglaterra, se convertirá en una de las fábricas más importantes del mundo, pavimentando, entre otros, el Capitolio de Washington. Este es el pavimento del Capitolio de Washington, hecho no con teselas, sino con piezas de cerámica que deben tener unos 10 por 10 o 15 por 15, más o menos. Miquel Nolla y Bruchet, el abuelo de Rita Barberà, se llama Rita Barberà Nolla, o sea, su abuelo era Miquel Nolla, fabricante, tomando como referencia las fábricas Mou y Minton, y con Luis Sagrera como socio, crean Mosaico Nolla, en Valencia, en Meliana concretamente. Es un pavimento formado por pequeñas piezas monocromas, de grés, no más grandes, no mayores de 10 centímetros, y con una dureza tan grande que el desgaste es casi inexistente. Es como un vidrio, es un vitrificado prácticamente. Pero tiene el inconveniente de que al ser tan liso, tan vitrificado, no tiene adherencia. Entonces, con lo cual acaban soltándose. No sé si tengo una foto, sí, esto. Esto es el mosaico Nolla. Todavía ahora se le conoce como Nolla. Estos son los antecedentes del mosaico hidráulico. El éxito de esta empresa hizo que otras se dedicaran a la fabricación de pavimentos de grés cerámico, como por ejemplo, este es el Miquel Nolla con su fábrica y los obreros saliendo de la fábrica, o sea, como por ejemplo Romeu Escofet, estaba aquí en Barcelona, y el Grés Pujol, de la casa Pujol i Baucis, que ahora está convertida en un museo en Esplugues. Vamos por el origen e implantación del mosaico hidráulico. Se puede decir que el mosaico hidráulico apareció en Italia a finales del siglo XVIII, con una primitiva baldosa creada para imitar el mármol de manera económica. Su fabricación se hacía con un procedimiento llamado abanqueto. Este es abanqueto, es como un banco de hierro, tenía un molde en la parte de arriba, un marco, se rellenaba con cemento húmedo, de cal, en aquel tiempo era de cal, y entonces luego se golpeaba con una maza para darle consistencia, para compactarlo. Después se añadía una pasta coloreada con polvo de granito de mármol, se igualaba la superficie y finalmente se pulía con un puñidor para hacerla plana. Pero bueno, estas baldosas tenían muy poca calidad y al final pues se dejaron. Luego en Francia fue, y concretamente en Viviers, que está al lado de Montpellier, está a 30 kilómetros al sur de Lyon. Allí fue donde el mosaico hidráulico cogió toda su importancia. Bueno, el mosaico hidráulico llegó hasta más o menos hasta 1960, que es cuando llegó el terrazo, el desbanco, es el más económico. En 1851, Etienne Larmand hace un descubrimiento muy similar al del inglés Joseph Aston, que había hecho 27 años antes, sobre el cemento Portland. Descubre que la cal hidráulica, sola o mezclada en ciertas proporciones con arcilla calcinada, arena y agua, produce un material duro como la piedra, sin necesidad de cocción, lo cual permite conseguir una producción de baldosas más vistosas a unos precios más moderados. Entonces, para poder decorar la cara vista con motivos policromos, contrata a Augusto Lachave, era un cerrajero del pueblo de Lyon, y le pide la confección de un separador para repartir los colores. Luego lo veremos, lo que se llama la trepa, que al principio se hicieron con acero de criolina, que era la base de los linajes. Los linajes que llevaban estas señoras era con acero, pues se hizo con las primeras lamas de color, las primeras lamas. Bueno, la casa de Char, o sea, Viviers está aquí, y bueno, después estamos, no sé si se ve mucho, hay una reducción. En España, bueno, con estos precedentes todos hacen pensar que la introducción del mosaico hidráulico en España, y más concretamente en Cataluña, fue a través de Viviers, porque no se sabe muy bien, hay quien dice que viene de Italia, otros de
Francia, pero yo al final todas mis investigaciones me han llevado a Indiers. El sobrenombre de hidráulico, ya lo he dicho antes, viene de la característica del cemento, de la unicidad, no de las flechas hidráulicas, puesto que antes eran de palanca o de tornillo, como en cinta, llamado. Al principio las baldosas hidráulicas eran de un solo color, o como mucho imitaban la piedra, el mármol a la madera, y después evolucionaron creando decoraciones secuenciales que formaban de verdaderas alfombras de cemento. Adquirió una gran importancia en Barcelona en el periodo modernista, por el hecho que le daba a los pavimentos el mismo grado de interés ornamental de que gozaban los armaderos de las paredes, las escayolas de los techos, los trabajos de forja en barandas y elementos complementarios, etc. Esto tenemos, todo este patrimonio que tenemos aquí en Sitges, pero en cambio pavimento hidráulico es el sitio, el pueblo donde he encontrado más, todavía colocado, hablo de tiendas y sitios visibles, no pisos particulares, pero que se sigue sin darle la importancia que tiene. Todavía ahora, a ver, yo también entiendo que el modernismo era lo rockback, ¿no? O sea, era decorar cualquier rincón, o sea, era cargarlo a tope. Entonces el pavimento estaba en consonancia. Y entiendo que ahora con el minimalismo, que todo lo queremos blanco y liso, pues tener una alfombra colocada de 365 días al año, pues puede cargar un poco. Pero a mí me sabe muy mal que la gente tire esto para colocar un suelo de porcelanosa sin hacer propaganda y que no tiene ningún valor estético ni artístico. Pero bueno, en fin. La primera referencia que encontramos de la fabricación de piezas de cemento prensado en España es la presencia de la casa La Progresiva. Bueno, perdón, esta es la llave de hijos y esta está. La Progresiva de Bilbao, que en la Exposición Internacional de Londres de 1851 ya anunciaba sus baldosas prensadas, sin necesidad de cocción. Sin embargo, un año antes, en Madrid, en 1850, la casa Apolitomena fabricaba mármoles comprimidos artificiales. Esto es como lo llamaban ellos. En el diario La Vanguardia, del 9 de octubre de 1893, dice, aquí donde está marcado en fosforito amarillo, dice que el mosaico hidráulico fue introducido en España hacia 1866 por Buenaventura Garreta, que ya tenía una fábrica en Set, y lo escriben con C, con dos T's. Pero bueno, se refiere a Set, que está al lado de Marsella, ¿vale? Lo cual nos da la seguridad que esta fue la primera casa de fabricar mosaico hidráulico en Barcelona. Sin embargo, no he encontrado nada de esta casa, ningún documento aparte de esto. Las fábricas más importantes en Barcelona fueron Garreta Rivet, bueno, la Progresiva, luego viene Garreta Rivet y compañía, en una fecha que no tengo determinada, Serret y compañía, en 1869 Ignacio Vidalta, en 1873 MC Butzems, es Mariano Carlos Butzems, que en el 93 cambia de nombre a MC Butzems y Fradera al asociarse con su yerno. En el 96 se convierte en compañía anónima, bueno, y en el 1912 es aquí, perdón, se convierte en compañía anónima. Butzems y Cía. Estos tenían la fábrica en lo que ahora es la fábrica de cemento de Alcarca. O sea, la fábrica de Alcarca, cuando se inaugura posteriormente, bueno, esto lo digo después, el periódico, bueno, hay dos periódicos, me acuerdo, que ya citan que esta fábrica era anteriormente una fábrica de mosaicos hidráulicos. O sea, por eso, con más motivo, quiero que mi colección se quede en Sitges porque es donde toca. Primero porque ya tiene todo el patrimonio modernista y después porque fue el primer sitio donde se fabricó mosaico hidráulico. Bueno, posteriormente aparece Juan Vila, que en una época, en un año que no tengo determinado, cambia a viuda, cuando se muere este señor, viuda e hijos de Juan Vila. Luego viene Orsola Solá y compañía. Este era un señor italiano, Juan Orsola, que después en el 29 cambió de nombre, bueno, él se murió, su hijo lo cogió, entonces Mosaicos Ignacio Orsola. Escofet es la casa más importante, la que todos más o menos conocéis.
nació en 1886. El señor Escofet había trabajado en Orsola. Entonces se marchó y decidió crear su propia compañía. Un año más tarde pues, se añaden más socios y crea pues, Escofet, Fortuny y compañía, sociedad en comandita. En el 95 cambia el socio principal, entonces Escofet, Tejera y compañía, sociedad en comandita. En 1904, Emilio Farré, Escofet y compañía, sociedad en comandita. En realidad, Emilio Farré se adjudicó el nombre de Escofet como si fuera el marquesado o algo así, porque en realidad no le toca, no es familia. Pero bueno, parece que todos van prolongando. En el 39 es hijo de Emilio Farré Escofet, sociedad en comandita. En el 60, hijo de Escofet, sociedad anónima. Y en el 92, Escofet, 1876, sociedad anónima. En el 95, Joaquín Fortuny, que había sido un trabajador de Escofet, se va de la empresa y crea su propia compañía. En el 98, Salvador Rulet y compañía. En el 1913, Bernardo Martí, que son los únicos que quedan ahora de fabricar el cosmético hidráulico, AO de Cataluña. En el resto de España hay otros que realmente no fabrican aquí, fabrican en Marruecos, pero en el sur hay dos o tres compañías en Andalucía. Estos Masecos Martí, que empezaron en 1913, luego lo dejaron, luego sus nietos lo han vuelto a coger y actualmente son los únicos que están fabricando. Mentira, son los únicos que están fabricando, esto está en Manresa. Hay otro taller en Girona, son los únicos que quedan fabricando en este momento. Evidentemente los precios de lo que se fabrica en Marruecos son más baratos, pero la calidad también es más barata. Bueno, y ahora vamos a analizar un poco cada una de estas 3 o 4 empresas más importantes. En 1973, Mariano Carlos Bursems monta una fábrica de baldosas hidráulicas en la falda de Montjuïc, más exactamente en la Esplanada, donde el año 1929 se construye el pabellón alemán de la recepción de Van der Rohe con motivo de la exposición internacional. Si veis aquí, esta es la fábrica Casa Ramona, donde ahora es la Fundación La Caixa. Esto era, o sea, las tuberías era la Esplanada donde el señor Bursems fabricaba, aparte de cosmético hidráulico, fabricaba tuberías de cemento. Y aquí al fondo, si os dais cuenta, esto es lo que ahora son las arenas, o sea, la plaza de Torres, si lo veis, ¿vale? O sea, esta foto, que me encantó encontrarla, te sitúa exactamente donde estaba la fábrica. O sea, aquí ahora está el pabellón alemán del Mies van der Rohe. ¿Vale? Su yerno, José Pradera y Camps, se incorpora al negocio en 1892 y la empresa se convierte en MC Bursems y Pradera. El 4 de febrero del 93 inauguran una tienda de exposición en la calle Pelayo, número 22. Esta era la fachada de la tienda. Hacia 1896 crean la nueva sociedad MC Bursems y Pradera y compañía, en la cual también participan los otros 2 yernos del fundador, Pius Martí y Manuel Cabarroca. Pues aquí lo vemos, Pío Martí y Manuel Cabarroca, ¿vale? Durante 1897 abren una sucursal en Bilbao. En 1900 fue la primera casa en fabricar cemento Portland en Cataluña, en una fábrica situada en Olèrdola. Pero las condiciones del Valle de Vallcarca, en Sitges, los decidió a construir una nueva fábrica compartiendo la fabricación de cemento hidráulico con la de cemento. El señor Bursems se murió en 1902, a los 36 años, sin ver la nueva fábrica terminada. Y el negocio pasó a manos de sus yernos, Pradera, Martí y Cabarrocas. En 1912 la empresa se divide en 2. Bursems y compañía, que se queda con la tienda de la calle Pelayo y continúa fabricando los mosaicos a cargo de Manuel Cabarrocas y Pius Martí, y la que se dedicará a la fabricación de cemento en Vallcarca, a manos de José Pradera y su esposa, bajo el nombre de Pradera y Bursems, que se dedicará exclusivamente a la fabricación de cemento Portland, bajo el nombre de Cementos Pradera Sociedad Anónima, que más tarde se convirtió en Unidad Cementera, que es el nombre que tiene ahora, que en realidad pertenece a la cadena de Lafargue, de los franceses. En el 83, traslada sus oficinas a la rama de Cataluña 35 de Barcelona y durará hasta 1974. Esto fue una exposición porque también hacían arte sacro. Es que es muy curioso porque vamos por Barcelona y nos pensamos que todas las fachadas que vemos son de piedra auténtica
Y es mentira, todo es cartón piedra. La mayoría es piedra artificial, la gran mayoría fabricada en los talleres de señor James. Pero también fabricaba arte sacro y panteones. Entonces aquí tienen su tienda, pues una exposición de arte sacro especializado. Y bueno, dentro se ven altares y aquí vemos un altar. O sea, tengo un catálogo de ellos y es muy curioso. Y incluso hay tiendas, iglesias que las tengo catalogadas, que sé perfectamente que son sus altares, está fabricado por ellos. Bueno, pasemos a la otra casa, Orsola Solá. Bueno, estos dos carteles, este cartel concretamente es de Alexandre de Riquet. Alexandre de Riquet fue un cartelista que copió descaradamente el estilo de Mucha, el polaco, sí. Copió descaradamente. Lo que pasa es que en aquella época, como no había internet ni nada, pues la gente no se daba cuenta, pero es que ahora lo ves que está totalmente copiado. Pero bueno, era un cartelista muy importante, hizo unos carteles muy bonitos en el estilo modernista, y aquí abajo está la firma, a ver, y también diseñó mosaico hidráulico. Como decía antes, Giovanni Orsola, Juan, natural de Italia, se asocia a principios de 1876 con Ignacio y Solá, no he sabido nunca cómo está ahí, qué significa, no sé si Ignacio, no lo sé. Bajo el nombre de J. Orsola y Solá. En el marzo del 1880 se establecen en lo que ahora es la plaza de la Universidad número 5. Esta era la fachada de número 5. En enero de 1884, José María Falgás se incorpora como socio y la empresa se llama Orsola Solá y compañía. Contó con grandes dibujantes y diseñadores, entre los que podemos destacar Josep Pastor, Antoni Saurí, Buenaventura Bassegoda, Josep Puig Cadafalch y Enric Sagnier, aparte de Alexandre Riquet. La casa Orsola suministró los pavimentos del Palau Maricel de Terra. O sea, aquí el Salvador del Palau Maricel, perdón, tengo la foto por aquí, este pavimento es de la casa Orsola, ¿vale? Todo el Salvador. Pero es más, no solamente del Salvador, después he estado viendo que todo el Palau Maricel de Terra, bien, son de Orsola Solá. Porque incluso la biblioteca son de Orsola. Sí, a ver, que no los puedo levantar, la única forma de saberlo es levantándolo, porque la mayoría de las grandes fábricas debajo ponían, no sé si se ve aquí. En esta yo creo que no. Sí, si lo veis aquí, lleva una escritura. O sea, la mayoría de fábricas ponían en bajo relieve su firma. Entonces esto es lo que te da el dato de saber quién lo fabricó. Bueno, y este pavimento del Palau Maricel se fabricó expresamente porque es el escudo de Maricel. ¿Vale? El señor Orsola se murió en 1929, con 79 años, y su hijo Ignacio Orsola continuó fabricando mosaico hidráulico con el nombre de Mosaico Ignacio Orsola, hasta 1933. En que se murió a los 33 años sin que ningún miembro de su familia continuara. Entonces pasamos ya a la casa Escofet. El señor Escofet, Jaume Escofet, nació en 1862 en el Pont d'Armentera, esto es un pueblo de Tarragona. Durante 3 años trabajó en la casa Orsola Solá, hasta que en 1886 se asoció con Clótimo Fortuny, que era un pintor conocido ya, y fundó la empresa Escofet y Fortuny, Sociedad Regular Colectiva, SRC. En el 1888 se incorporan nuevos socios, entre los que figura José María Tejera. Este fue revolucionario, este era un andaluz que vive en Sevilla y realmente con una visión artística increíble, revolucionó todo el mosaico hidráulico. En abril de 1895 la sociedad se disuelve y Clótimo Fortuny se establece por su cuenta. Y lo sustituye José María Tejera, perdón, este fue el andaluz, Tejera. Y la sociedad cambió de nombre a Escofet, Tejera y Compañía, que es el nombre que vemos aquí abajo, Escofet, Tejera y Compañía. Es que esta es la empresa que más cambios de nombre ha tenido. Una de sus creaciones más importantes de esta casa, de la casa Escofet, esto era la tienda que se estableció en la Ronda de Sant Pere número 8, con una decoración de la fachada de Josep Pascó.
Lo que yo no he conseguido saber es que si Josep Pascó diseñó las piezas o simplemente diseñó el montaje de las piezas, porque he encontrado que la fábrica Lachave en Francia fabricaba también estas piezas. Yo no sé si llegaron a un acuerdo de los dos y se cedieron la autoría mutuamente o si el señor Pascó se dedicó a la composición. Esto no he podido descifrar. Una de las creaciones más importantes fue el álbum Catálogo número 6, publicado en el año 1900. Esta es la portada. La edición fue a cargo de la Casa Tomás, con un formato excepcional de 44 por 55 centímetros. O sea, imaginaros lo que son 44 por 55 centímetros. Es casi esto abierto. Estará en la exposición, este catálogo. Es una joya. Yo lo he conseguido, no os digo a qué precio. La portada es de piel de Josep Pascó, repujada. Tiene 32 diseños realizados por los mejores dibujantes y arquitectos del momento. Hay que destacar los modelos 1017 y 1019. Este es el 1017, que son proyectados los dos por Lluís Domènech i Montaner, arquitecto. Son los más elaborados de todo el álbum, tanto por la riqueza de sus dibujos como por la cantidad de baldosas que los componen. Son 23 baldosas distintas para montar el pavimento. El otro es este, y son 20 piezas distintas. Esto es lo máximo que se ha hecho nunca en pavimento hidráulico. En ningún país del mundo han conseguido superar esto. He dicho antes que las piezas generalmente son de 20 por 20. Pues bien, estas son de 15 por 15, todo el álbum, casi todo el álbum, todas las piezas son de 15 por 15. ¿Por qué motivo? Pues porque entran más por metro cuadrado, con lo cual la riqueza ornamental es mucho mayor. Estos los he localizado en la Casa Lloburera del Paseo de Gracia de Barcelona, que ahora se puede visitar. Están los dos, o sea, es una gozada poderlos ver. Y en el Manar hay una muestra de una parte pequeñita, la parte de modernismo. En este mismo año, Alexandre de Riquet crea los dos carteles publicitarios de la empresa, con un estilo modernista, copiado, insisto, de Muja, descaradamente, este y este otro. En febrero de 1904, Escofet Tejera y compañía se disuelve y la fábrica de Sevilla pasa a manos de José María Tejera, constituyéndose la nueva sociedad Escofet y compañía, sociedad en comandita, que tendrá una corta duración por la muerte de Jaime Escofet Milá en el año siguiente. Entre 1916 y 1921 traslada el despacho y la tienda a la Ronda Universidad 20, adaptando la decoración interior y la de la fachada a las nuevas medidas. La fachada ahora todavía se puede ver, es esta. Las cristaleras ya no están, ahora se ha convertido en una cafetería, creo. Pero está declarada... ¿Cómo se declara esto? Interés artístico. Sí, algo así. Bueno, que no se puede tocar, ¿vale? Interés artístico. Patrimonio arquitectónico, con lo cual esto no lo puede tocar. Y en el suelo... esto lo digo más adelante. Bueno, el ayuntamiento les dio una placa de estas de Barcelona guapos para siempre, ¿vale? Porque a los establecimientos que tienen ya más de 100 años. Bueno, el señor Emili Farré Escofet, el hijo de Emili Farré, se hace cargo de la empresa en 1939, de la muerte de su padre, y le da el nombre de hijo de F. Escofet, Sociedad y Compañía. Que en 1960 cambia a hijo de F. Escofet, como hemos visto antes, y en 1992 pasa a llamarse Escofet 1886, que es el que se creó, Sociedad Anónima. Vamos a ver el señor Fortuny. Bueno, estos son folletos, publicidad de la casa Escofet. Estos son de Josep Pascó. Teótimo Fortuny, cuando se marchó de la casa Escofet en 1895, Teótimo Fortuny crea su propia empresa, fabricando mosaicos hidráulicos con unos diseños muy vistosos, básicamente de inspiración modernista y art déco.
Fue un inquieto renovador, buscando siempre nuevas maneras de trabajo. En el año 1896, patentó un tendedero para mosaico hidráulico para que se secara. En 1898 diseñó un aparato para poder separar la pieza que va a prensar de la placa, porque luego vemos que la pieza, después de una presión de 1000 y pico kilos, 1300 creo que son, es difícil despegarla de la placa base. Entonces él inventó un sistema que con una palanca pues la despegaba. Y después en 1911 inventó un distribuidor de pasta en la fabricación de baldosas de mosaico, porque todavía ahora se fabrican manualmente, pieza a pieza, una a una. No hay forma de hacerlo mecanizado. Él intentó mecanizarlo un poco, pero ahí se quedó. Porque es una pasta hecha de cemento, entonces es un poco espesa, ¿no? Aquí, no se puede, no hay otra forma de hacerla. Estuvo activa esta casa hasta 1917, un poco más de 1917. Finalmente, Mosaicos Martí. En el 1913, Bernardo Martí Arrandís abre su taller en Manresa. Hacia 1920 se va a Valencia con toda su familia y muere al cabo de pocos años. Su viuda, piensa que no hace nada en Valencia, tan lejos de su casa, y decide volver a Manresa. Entonces sus hijos, Bernardo, Ricardo y Pedro, continúan con la fabricación bajo el nombre de Mosaicos Viuda y Martí. Alrededor de 1940, la casa vuelve a cambiar de nombre y toma el de Mosaico Bernardo Martí, que acaba su actividad un año después. En los años 60, como he dicho antes, el mosaico hidráulico tuvo una decadencia por la llegada del mosaico del terrazo, que era mucho más barato, tanto de colocación como de fabricación, y más duro, etc. Entonces, muchísimas fábricas dejaron de fabricar, entre ellas Mosaicos Martí, pero en la década de 1980, Pere y Albert, son los nietos del fundador, Bernardo Martí, deciden retomar la producción y la tradición de los pavimentos hidráulicos bajo el nombre de Mosaicos Martí, y todavía sigue en pie. La aparente facilidad para fabricar este material, porque realmente la inversión no es muy alta, o sea, con tener un espacio como este, comprar una prensa, que es lo más cara, el cemento no es caro, los moldes y tal, pues hacerse una inversión tampoco era tan caro en aquella época y que se pillan ya para siempre. Entonces mucha gente se animó, y además era algún de la construcción, mucha gente se animó a montar fábricas, al menos de talleres. Entonces, bueno, aquí hay 4 tarjetas de distintos fabricantes, pero hay muchísimas más. Por toda España se generaron cantidad. Pero, bueno, solamente sobrevivieron al final pues, las grandes, que son las que podían ofrecer una buena calidad. Tened en cuenta que antes el cemento Portland tardaba 6 meses en endurecerse, con lo cual esto significaba tener un stock tremendo endureciéndose, o sea, era fabricar y no podías vender todavía, tenías que tener un stock tremendo con un capital improvisado muy fuerte, esto tampoco lo podía hacer todo el mundo. Luego ya el cemento Portland ha ido mejorando y ahora en 28 días ya está, pero claro, de 6 meses a 28 días no está nada mal. Aquí vieron los sitios, ¿no? ¿Perdón? Aquí vieron los sitios. Aquí n'hi ha 2. Sí, perdona. Sí, el Tom Pagès es de Sitges y el otro que he encontrado es Chacón, el material Chacón que hasta hace poco estaba en Camino de la Cita. Estos empezaron teniendo un taller de mosaico hidráulico. Concretamente les pregunté y era donde ahora están las bicicletas Viñola. que hacía esquina con la carretera, me dijo que era allí había tenido el taller. En otra casa, por supuesto, es decir, que ya no existe. Bueno, aquí tenemos un de Cardedeu, otro de Reus y este es de Arenys de Mar. O sea, por todo el territorio nacional hubo, ya vimos fábricas. Uno de Vic, otro de Sant Feliu de Llobregat, este estaba en Reus, este en Palamós, o sea, por todas partes. Bueno, aquí tenemos... ¿Se quería más en Cataluña que en el resto de España? ¿Perdón? ¿Era propio de Cataluña o también en el resto de España? Entró en Cataluña y entonces de allí, a ver, tanto Escoqueto, Mórsola como Bruxelles, no estoy tan seguro, tuvieron delegaciones, fábricas, incluso en Sevilla y Madrid, con lo cual de allí se expandió y entonces todo el mundo empezó a... O
yo diría que Constitución de Cultura en España, bueno, la progresiva de Bilbao, ¿vale? Fue la primera que se ve en el Constituto Hidráulico. Yo diría que fue a partir de Orsola, de Xens, que fue el primero, y Orsola, que fue el que le dio la importancia. Y los demás pues fueron apuntándose al yo tengo en el libro, sale todo un listado que he ido haciendo de las fábricas que he conseguido de toda España, y hay un montón en todas partes. O sea, no diría que Cataluña fue la que tuviera más. Parece que tendrá más adelante. No me lo he estudiado mucho, pero tenía apuntado. Bueno, vamos a la estructura de la baldosa hidráulica. La baldosa hidráulica está formada por 3 capas claramente diferenciadas. La cara fina, que es esta de arriba, es la que veremos realmente, cara fina o cara vista. El brasaje, que es una capa intermedia de tamaño de 5 milímetros, y el gros, o grueso en castellano, que es la que le da al cuerpo. La cara fina o cara vista es la que veremos una vez colocada la baldosa. O sea, en realidad se fabrica a la inversa, esto lo veremos después. Se fabrica cara abajo. Y tiene a la vez una función resistente y artística. Está formada por un mortero de cemento Portland blanco con arena de mármol muy fina y los pigmentos correspondientes. Tienen un grueso de 4 milímetros y por exigencias del acabado final se puede sustituir el cemento blanco por cemento gris, si queremos que sea de color gris. Pero si no, necesitamos un color blanco para que los pigmentos lógicamente lo tinten en color. El brasaje, que es la segunda capa, o secante también se llama secante, es la capa intermedia de la baldosa y está en contacto íntimo con la primera capa, bueno, con las otras dos en realidad. Con un hueso parecido a la primera, tiene como función principal absorber el exceso de agua de la primera. La primera capa se hace con un mortero, de cemento blanco líquido, o sea, tiene que ser ni muy líquido ni muy espeso, pero tiene que ser fluido para poder verterlo. La segunda capa es cemento Portland con arena fina, pero es mucho cemento para absorber el exceso de agua, para pensarlo, si no se nos correrían los colores. En cuanto a la tercera capa, que es la más gruesa, la que se llama grueso precisamente, es la parte inferior de la baldosa cuando le damos la vuelta, está formada por más arena y menos cemento. Tiene un grueso aproximado de 12 a 15 milímetros y está formada por un cemento gris más pobre que le da mayor rugosidad y adherencia al mortero de colocación. El resultado final de las 3 capas, una vez pensadas, es la baldosa hidráulica, con un grueso de unos 20 a 25 milímetros y un peso de 1,5 a 2 kilos, pero sin embargo en el año 2000 se redujo el grueso final a unos 18 milímetros y ahora se está trabajando para reducirlo todavía más a 16 milímetros, que ya esto se está utilizando en el caso de aplacarlo en paredes. Y la tercera capa, a pesar de ser la más vasta, es la más importante para los estudiosos como yo, pues como he dicho antes, es la que nos da toda la información sobre el fabricante al llevar en bajo relieve la marca de los fabricantes. No todas las fábricas ponían, porque esto lógicamente... ¿Y esta de cuál es? ¿Perdón? Digo, esta placa, ¿de cuál es? El sello. No, porque esta está rota, no sé si la tengo. Podría ser esta de aquí, o incluso sola. No recuerdo cuál era. Bueno, vamos a entrar en los materiales básicos, que a lo mejor no nos llaman de estas. Los materiales básicos para la fabricación de las baldosas hidráulicas son el cemento y los pigmentos. No confundir pigmentos con colorantes. Los colorantes son orgánicos y se utilizan básicamente en alimentación. Los pigmentos son minerales, gracias. Sí, además te voy a contar. Y bueno, tienen que tener unas cualidades específicas para ponerlos aquí. El cemento es la base y el resultado final de la baldosa dependerá básicamente de su cualidad. Este sería el cemento, ¿no? El proceso de fabricación de cemento. Por este motivo se utiliza cemento Portland. En el 1824, Josep Astin, como he dicho antes, descubrió cemento que llamó Portland porque al endurecer
establecerse tenía un gran parecido con los espadaños, ¿sí?, de las costas de la isla de Portland, y tiene una dureza de resistencia 2 veces más grande que la cal. Antes de conocer los elementos se hacía con níquel de cal. Como que la cara vista tiene que ser coloreada en movimientos, se necesita un componente blanco. Y primero se hizo con cal hidráulica mezclada con un 24% de silicio, o sea, arena, pero muy pronto se utilizó cemento blanco, que aunque sea más caro que el gris, tiene un tiempo menor de solidificación que la cal y mejor resistencia. En cuanto a los principales fabricantes de cemento, pues tenemos la Casa Lafargue, donde nació todo este tema. Esto es Francia, la famosa fábrica Lafargue, que son los primeros productores mundiales de cemento en este momento. Auguste Pavin, en su momento, era propietario de la señoría de Lafarga. Fue el impulsor hasta que en 1843 sus hijos crearon la sociedad Lafargue Frères, o sea, Lafargue Hermanos. En 1864 suministraron 200.000 toneladas de cal hidráulica, aún no se conocía el cemento, para la construcción del canal de Suez, lo cual fue el preludio de su gran expansión, o sea, esto les lanzó a la fama. En 1919 se convirtieron en sociedad anónima de cales y cementos de Lafarga el Teil. El Teil es el río que pasa por ahí. En el año 1921 descubren el primer cemento blanco con las mismas características que el gris, pero con nuevas calidades estéticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Lafargue se convierte en la primera fábrica de cemento de Francia y de África del Norte. Y en 1947 traslada su sede central a París, antes estaba aquí en Lille. En 1957 pasa a llamarse Cementos Lafargue. En 1980 se convierte en la primera productora de cemento de América del Norte y en el 1989 compra Aslan, la primera productora de cemento en España, convirtiéndose en 2001 en la primera fábrica de cemento de ámbito mundial. Aquí tuvimos Materiales Hidráulicos Griffith, Sociedad Anónima, que se creó en el año 1926. Estaba en Vilanova, una empresa de Vilanova y la Geltrú. Se creó, en 1923, pero en el 26 se convierte en la primera fábrica española que produce cemento Portland blanco, de Griffith. Y lo hace con las denominaciones de cemento blanco natural, especial para mosaicos hidráulicos, y cemento blanco para piel artificial. Esta empresa se extinguió en 1990 después de 67 años de funcionamiento. Los pigmentos. Para dar color a la capa lisa, o capa vista de la baldosa hidráulica, y dar ese acabado característico, se utilizan los pigmentos, elaborados a base de óxidos, que pueden ser naturales o sintéticos. Los naturales son productos de cantera o de mina. Fueron los únicos conocidos hasta bien avanzado el siglo XIX, y podemos verlos en las pinturas rupestres en forma de óxido de hierro. También tenemos los ocres, rojos de España, tierras de Siena, sombras, etc. Cada vez menos utilizadas, puesto que el precio es prácticamente igual a los sintéticos y la fuerza colorante es baja. Los sintéticos se obtienen mediante reacciones químicas. El inglés W.H. Perkin en 1856 fue el descubridor de las sustancias utilizadas para su fabricación. Por eso se empezaron a potenciar en Inglaterra, cogiendo luego más importancia en Alemania, donde se montó una importante industria química, BASF. En general, los pigmentos inorgánicos son los más apropiados para la fabricación del mosaico hidráulico. El azul, sin embargo, es un color difícil. Se obtiene del azul de ultramar, pero como con el tiempo se decolora, o sea, la luz lo quema, se suele utilizar el óxido de cobalto, que es muy caro y además es muy tóxico. Con lo cual, prácticamente no veréis mosaicos hidráulicos de color azul, o llevan muy poco. Si veis una casa que tiene mosaicos hidráulicos con mucho color azul, es que su propietario tenía un poder adquisitivo muy alto. Bueno, pasemos a la fábrica. Todo taller o fábrica depende de la capacidad productora que se pretenda conseguir, por supuesto. Necesitará como mínimo las siguientes secciones: el depósito de materiales, que es un espacio para almacenar los materiales; la zona de mezcla de la capa fina,
situada cerca de del depósito. Las mezclas se hacen mediante una paleta de las utilizadas para el ramo de la construcción, o sea, las típicas paletas estas triangulares, en las pasteras, no tengo foto de las pasteras, que son unas picas, unas... Sí, esto de la derecha. No, estos son... No, sí, son estos son huecos de aquí, estos unas picas donde se pasta el cemento blanco con el agua. Que contienen cada uno de los colores, cada uno tiene un color distinto. La sala de prensas, bueno, aquí tenemos prensas, que es donde se produce el mosaico hidráulico. Cada prensa está a cargo de dos o más operarios, hasta 6, según el tipo de la prensa. A su alrededor están las pasteras, los contenedores de brasaje y del grueso, el molde, la trepa, la muñeca, el desengrofrante y los trastos para poder verter la pasta dentro de la trepa. Ahora los veremos en comer cucharas, son cobras a seda en realidad. El almacén, que puede llegar a representar el 80% del total de la fábrica, debido al tiempo necesario para el endurecimiento, como he dicho antes era de 6 meses y ahora es de 28 días. En la sala de embalaje se hacen los trabajos de embalaje, antes eran cajas de madera o de cartón, actualmente el cartón, incluso ahora el plástico lo ha sustituido todo. Las baldosas se ponen encaradas de 2 en 2 para que no se arraigen. El taller mecánico ya no existe, antiguamente es donde se procedía a la reparación y mantenimiento de la maquinaria. Había una carpintería para fabricar las cajas y prepararlas y había retorno, ahora es todo cartón o ya estos materiales sintéticos. Y finalmente el laboratorio se utilizaba para hacer los ensayos correspondientes y comprobar la resistencia y dureza. Ahora todo esto será uno de estos laboratorios que ya están especializados. Ya nadie tiene una laboratorio. En cuanto a la maquinaria, pues la maquinaria lo más importante es la prensa, esta es la básica. Porque todo se hace aquí, todo se hace en la mesa esta de la prensa. Esta. Todo el trabajo se hace aquí. Las primeras fueron, como decía antes, de tornillo de bolas o de palanca. Las hidráulicas llegaron a Barcelona alrededor de 1890. Tenían un gasto, eran más caras de infraestructura, pero en cambio las facilidades de la fabricación, al dar una fabricación más pensada, más compacto, pues salían ganando. Lo que es curioso es que en estas prensas la parte móvil no es el puente lo que baja, sino es la mesa que sube. O sea, el puente es fijo y sube, es muy curioso. Estamos acostumbrados a que las prensas siempre bajan. Esta es a la inversa. Vale, vamos a por los utensilios. Bueno, esto era un almacén con sus vagonetas, actualmente ya no hay vagonetas, actualmente están los toros, digamos. Otra prensa. Vale, estos son los utensilios. Aquí tenemos el molde, que se compone de, bueno, la trepa es este de aquí, vamos a poner el molde primero. Se compone de 3 partes. La placa base, la placa de acero, que es este de aquí, es la base del molde, es la que recibe la pasta que después formará la cara vista de la baldosa. Tiene un grueso de 4 o 5 centímetros, debe estar completamente plana, muy lisa y bien escuadrada. La de 20 por 20, que es esta, pesa unos 12 kilos y la de 25 por 25 unos 23 kilos. O sea, daros cuenta el trabajador con qué peso se está trabajando. Cuando la baldosa ha de tener un grabado en su superficie, la placa base tendrá que tener el mismo dibujo en alto relieve, como es el caso. Como sería el caso de la baldosa de Rondú, ¿no? Por ejemplo, de Paseo de la Ciudad. El marco, que es este de aquí, tiene un peso de unos 13-15 kilos, sin sumando. Consta de 2 piezas simétricas que están unidas por los vértices, con 2 tornillos. Este de aquí que es fijo y el otro que se abre, a fin de encajar la placa base. O sea, esto luego se monta sobre la placa base. Y el tapón, o sello también se le llama, tiene un grueso suficiente para poder repartir la presión uniformemente sin que se deforme. Está reforzado con nervios, los 4 de aquí, en los 4 ángulos, y tiene una forma parecida a una pirámide truncada. El de 20 por 20 pesa unos 12 kilos, el de 25 por 25 unos 25 kilos.
Acostumbra llevar en la fábrica de la marca en alto relieve para dejarla impresa en la pieza. Y todos acostumbran, bueno, el tapón con la placa base acostumbran a tener unas asas para poder trabajar con comodidad. En Italia se hizo otro tipo, que era el marco móvil sobre una placa base que sería como una mesa, no se encajaba. Pero básicamente el que se ha usado siempre aquí es este que es el proveniente de Francia. Estos son distintos tipos de molde, hexagonales, octogonales, este lleva 4 baldositas, este lleva 2, bueno, pastillas, etc. La trepa es la mantilla que sirve para separar los dibujos, las distintas pastas coloreadas encima de la placa que formarán el dibujo, perdón. Y consiste en unas cintas de latón vertical, aquí se ve un poco, de latón. Actualmente. Antiguamente se hacían de fundición de bronce, pero por supuesto era mucho más caro. Estas tampoco son baratas, pero sí son más baratas que las de bronce. La cara inferior de la trepa tiene que tener exactamente el mismo dibujo que se quiere reproducir en la baldosa. Pero en cambio la parte de arriba, las tiras pueden estar, bueno, están atadas por unas varillas de metal, aquí no se ven, pero pueden estar un poco más abiertas para formar un poco de embudo para facilitar la presentación de las pastas. Aquí tenemos las herramientas. La muñeca, que sería este de aquí, es un manojo de trapos de algodón, generalmente, y está impregnado con esencia o desenconforante, que es una parte de aceite de linaza y 2 partes de disolvente. Esto se hace para que la placa no se pegue demasiado a la placa base, la baldosa, para poderlo después desencofrar, ¿vale? La cuchara, todas estas son cucharas. Estas 4, estas 3 de aquí abajo y estas 3 de aquí. Esto es lo que se utiliza para verter las pastas. Realmente se utilizan estas. Estas son para grandes superficies. Cuando toda la pieza es monocroma, por ejemplo, se utiliza, pues así la llena es más rápida. Pero estas, cuanto más pequeño es el espacio donde hay que verter la pasta, más pequeña tiene que ser la cuchara o al menos el pico, para poderlo verter dentro. Y estas de aquí, que tienen 3 compartimentos, estos son para hacer los efectos marmoleado o de madera. Son 3 colores y al verterlo, pues hay que ir haciendo un poco así y va haciendo las aguas de la madera. El purgador es este de aquí, es como un colador, está agujeado, es para espolvorear el cemento en la segunda capa. Cuando se ensaiman las ensaimadas, cuando se espolvorean con el azúcar, ¿vale? El rasador es esta pieza de aquí y sirve para enrasar, como su nombre indica, la pasta para darle el cemento, para darle a todas las piezas el mismo grueso. Y después está la escobilla, que es de aquí, escobilla las conocéis todos, que sirve para limpiar, después de cada pieza hay que limpiarlo todo, quitar el polvo y volver a empezar. Sí, yo no sé cómo nos lo hacemos, sí me estoy recordando mucho. ¿Y a qué hora hay que pegar? Pues me estoy recordando. La primera que lo he hecho es ya un poco justito. Están las baldosas ranuradas, que son los panots, que no es básicamente pues, hidráulico, pero realmente lo es, simplemente que solo llevan una sola capa, la gros. O sea, es todo cemento con arena. Y bueno, se han hecho distintos para hacerlas antirresbalantes, antideslizantes, se hacen así con formatos grabados. Y bueno, Gaudí en su momento diseñó la baldosa hexagonal, no se diseñó para el exterior, lo diseñó para la casa Batlló, dado que en aquel tiempo no estaban preparados para hacer tridimensionalidades o cosas en relieve, no llegó a tiempo para la casa Batlló y se colocó, sí, en la casa Milá, la Pedrera. Y después el Ayuntamiento de Barcelona, no me acuerdo en qué año, la adoptó para el Paseo de Gracia, que ahora los turistas se la llevan. Se hizo primero, este es el tamaño del formato original, luego al hacerla es más pequeña, quiero decir.
Para pavimentar se hizo más grandes, pero se hicieron de plata. Es decir, como no estaba previsto que pasaran coches y camiones, se rompían todas, con lo cual luego las que están colocando ahora tienen el formato original de tamaño, sin embargo son más gruesas que las que se colocan en una casa, pero claro, porque están resistiendo el peso de coches, etc. Y bueno, ya estamos acabando, que hoy no, porque quería un poco de coloquio luego. La conservación, mucha gente me pregunta, bueno, perdón, se hicieron unas también letradas. A ver, en Barcelona, en las esquinas, en sí está bien ahí, se ponía el nombre de la calle en que cada baldosa tenía una letra. Entonces, esto era la Lletana, que ya quedan restos, esto era Vía la Lletana, calle Tavern, ¿no? Aquí en Sitges, en el Viñet, también se hizo, todavía quedan algunas baldosas de estas. También era típico que cada fabricante firmaba cuando suministraba un pavimento de panots para una acera, lo firmaban. Entonces ponía las baldosas firma, que le llamo, con el nombre de la empresa, bien visible. En Sitges he encontrado, tenemos algunas, no digo dónde para que me las veréis. Sí, hay de Escofet, hay esta y esta de aquí. Esta es esta. Pasará como la tertulia de Marc. Ahora vamos a ir por la calle mirando las baldosas. Esto solo lo hago yo. La conservación. La base de la conservación, y acabo con esto, de los pavimentos hidráulicos es la limpieza. Al principio de colocadas hay que limpiarlos muy a menudo con agua clara y jabón, sin utilizar ningún tipo de ácido ni otro producto químico. Tengamos en cuenta que es cemento y los ácidos, como sulfumana, atacan al cemento. Una vez bien lavados y ya completamente secos, es muy conveniente darles una capa de aceite de linaza o de aceite de oliva si no tenemos el primero, con lo cual conseguiremos más brillante. Bueno, que brillen más y que los colores estén más vivos. Y lo mejor que puede utilizarse para la conservación de los pavimentos hidráulicos, después de unos meses de colocarlos, por supuesto, porque al principio saldrán todas las sales blancas del cemento, es una disolución a baño María de cera con agua ras. 250 gramos de cera con 1 litro de agua ras. Y con fregarlas simplemente con agua y pasarlos un trapo seco sería suficiente. Por supuesto, nada de sulfumán ni de lejía. Y ahora, si queréis, paso el vídeo, bueno, os paso un muestrario de los mejores pavimentos que se han hecho nunca. Y vemos el vídeo y ya quedarán 15 minutos para si queréis. Vale, ya está, a ver si me funciona desde aquí. No. Pues vamos a pasar el vídeo. Aquí sí sería la varilla. Pensar que eso duraba 3 meses. Pero es una cuestión que luego la gente las tiene de lavado. Pues ahí está. Sí. Me parece que el Hotel España, que está al lado de la... No tiene las ¿Quieres decorar el suelo con algo el restaurante es un bar, ¿no? Antes no había, antes con la reforma esta. No. Antes
es una amiga. Es un paquete de madera. Yo creo que un poquito, Bueno, aquí hay que poner cada pasta en su, cada color en su Así que espacio. Y si hay un error, tirar todo, empezar de nuevo. Por eso las baldosas, si vemos dos baldosas del mismo dibujo, no son iguales. Porque hay errores. Es arte industrial. Y esto se hace para que las pastas ahora lleguen a todos los rincones. Y si él ve que no, con un pincelito los va pinchando. Ahora se quita la trepa, queda el dibujo. Ahora pondrán el brasaje. ¿Ves? Él va retocando donde no ha llegado la pasta hace llegar. Esto es el brasaje con el espolvoreador que os decía. Seco completamente para que absorba el exceso de humedad. Ya como se va mojando. Sí. Y ahora pondrá el grueso. Este es el grueso. El grueso sí está semi-húmedo. Eso es el enrasador, para que todas tengan el mismo grueso. Ahora te pregunto. El tapón, o sea, imaginaos lo que pesa, pues esto pesa como unos 25 o 30 kilos. Pero esto es la base de la pizza. ¿Ves cómo sube? Y ahora es sacarlo todo. O sea, 28 días. Normalmente ves como con la escobilla va limpiando el marco, sacando todo el polvo. Lo hace con un cepillo, cada mes tiene su brillo, ¿no? Saca el... ¿Ves? Aquí sí que lleva el... Bueno, pero no es el sello de... Y este es el momento más difícil, porque queda tan pegada que a veces cuesta despegarla. Hay que limpiarlo todo de nuevo y empezar con otra baldosa. Tendría que saber menos. Ahora está poniendo desenfrante para que no se pegue, pero no puede ser demasiado porque entonces afecta a los colores. La trepa, de nuevo, esta es otra. Esto lo hace en Marruecos, lo hace con un embudo. Es más rápido. Ah, pero es que esto es lo que quería ir, ¿verdad? No, es el mismo. Al lado de mi casa, en Manresa, es los mosaicos Martí. ¿Tú tienes el instrumental? Todo listo. Tendrán una exposición porque han cedido una parte del mosaico. ¿Cuándo la expones? ¿Cuándo la expones? El 27 La se exposición inaugura. se inaugura el 27, el viernes próximo. El viernes próximo. No mañana, el otro. No, este mes quiero decir. Sí, este mes. Esto es lo mismo. Esto lo hacen con otro. Esto es en Marruecos, está clarísimo. Va mucho más rápido y la calidad es mucho. Es más. Es mejor, vamos. Siempre se pone guante, ¿no? Aquí queda claro que son las ¿Cómo da? cosas. Todo como algo. Se nota que pesa, ¿eh? El sistema es el mismo, es que pesan. El tapón se nota que pesa. Son unos 12-15 Debe de kilos ser, cada pieza de debe de estas. tener las manos como pies de callosidad. De callosidad. Jordi, tú tienes todo el material para fabricar. Si quieres hacerte tú una... Falta la prensa. Falta la prensa. Ya no te... Sí, sí. Mira, muy bien, ¿eh? Gracias, Jordi. Vaya. Si queréis preguntar algo. Muy bien, muy bien. Tenemos 5 Exacto. minutos. Está todo muy explicado, ¿no? Entró un día sacando. ¿Ya estabas aquí cuando he empezado? Sí, pero no recuerdo. Sí,
Sí, porque pasando las tierras me encontré y me interesé y me encontré que no había nada, no hay casi bibliografía. Entonces he escrito un libro, voy a hacer mi cuña